¿Por qué vamos a hablar de teología feminista? Porque el cruce con el gnosticismo es casi 1-1. Entonces, sí o sí vamos a tener que tocar ciertas cosas. Ahora, siempre en estos tiempos hablar de feminismo va a ser difícil. Entonces, cuando la última charla, este chico habló, ¿cómo se llama? David habló de este suelo seco. Ayer mientras andábamos paseando y veía, como cuando fuimos a la ex cárcel, vimos un montón de panfletos y de una exposición que era acerca de como el evitar que el fascismo volviera. Entonces, como que pude ver los dos lados en el lugar y me di cuenta claramente de cómo nuestro país es una tierra seca en ese sentido. Nuestro país está secuestrado por esta dialéctica, por este dualismo. Y de alguna u otra forma se han entremezclado los temas de feminismo con la discusión dictadura, izquierda, derecha, y vamos a ver por qué. Esa no es una idea antojadiza. No sé si vieron el último panfleto del homenaje a Salvador Allende que se hizo en el centro de Santiago. Estaba la cara de Salvador Allende al medio, 50 años del golpe, y en el centro la bandera LGBT. Sí, pero sí, en el centro. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Justamente mezclar estas cosas. Y el otro día me puse a cachurear distintos colectivos en Instagram de movimientos y grupos LGBT, más y todo lo que venga después. Y me llamó la atención de que en más de uno decía que estaban juntando minorías sexuales, minorías étnicas, y lo que más me llamó la atención, neurodivergencias. Entonces, ¿qué está haciendo todo este movimiento político? Está metiendo incluso en el grupo de los oprimidos a las neurodivergencias. Entonces, esto está pasando en tiempo real. Entonces, tenemos que aprender, más que aprender a juzgar estas cosas, tenemos que aprender a ver cómo llegamos ahí. Y por qué nosotros estamos metidos ahí y pensamos cosas muy parecidas. Hay un libro que leí hace poco que la premisa es cómo pasamos de que la frase soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer tenga sentido. Y hoy día tiene sentido. Pero si tú le decías a mi abuelo, eso no va a entender. ¿Cómo pasamos a que tenga sentido? Y aunque no lo crean, ¿quién está ahí? Nuestro amigo gnosticismo. David. Así que vamos a hablar de todas estas cosas. El otro día hablaba con la Pati de cómo justamente todos estos temas que se presentan, uno tiende a creer que la persona que presenta el problema tiene la respuesta. Y esa no es una conclusión lógica. Esa no es una conclusión, no es obvia, ¿cachai? Entonces, ¿es afuera? ¿El gas? Oye, qué bacán el gas de acá. Allá, tin, tiriri, tiriri. Sí. Entonces, ojo con esto. Tendemos a creer que todo el que presenta una pregunta es porque necesariamente tiene la respuesta. Y aquí es donde va a entrar nuestra idea del reino. ¿Es el reino la respuesta a todas las situaciones que estamos viviendo aquí en la tierra? Si decimos que sí, tenemos que justificar nuestra respuesta. Si decimos que no, tenemos que justificar nuestra respuesta. Entonces, una de las cosas que quiero
que pasa hoy día es que ustedes entiendan que si tú tienes una idea, tienes que ser consciente que esa idea tiene consecuencias y tiene implicancias. Una súper simple y con la cual vamos a partir es algo que se llama subordinacionismo. Dale, avanza la... Tenemos que hablar de subordinacionismo. ¿Conocen lo que es el subordinacionismo? ¿No? ¿No? Subordinacionismo es la pregunta súper simple. ¿Jesús es igual al Padre? Sí, no, ya ahí hay una idea. ¿Qué más? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien dice que no? ¿Tú crees que no? Ya, entonces, ¿se dieron cuenta? Todo el espectro de la respuesta la tenemos aquí, en este salón. Entonces vamos a tener que pensar al respecto. Ustedes en algún momento de su vida se van a tener que preguntar si creen que Jesús fue igual al Padre. ¿Por qué? Porque esto tiene implicancias. ¿Jesús está eternamente subordinado al Padre? ¿El Espíritu está eternamente subordinado al Hijo? ¿Quién lleva más de 20 años de canuto? ¿Se hicieron alguna vez esta pregunta? ¿Sí? Muy bien. Si no se han hecho esta pregunta, ¿qué tan profundo está yendo su cristianismo? Hay que hacer esta pregunta. Si hay jerarquía en la Trinidad, ojo, si Jesús está subordinado al Padre, eso significa que hay jerarquía en la Trinidad. Entonces, si hay jerarquía en la Trinidad, ¿sería lógico concluir que deberían haber jerarquías en las relaciones humanas? Esa es una implicancia. Claro, entonces nuestra respuesta a la pregunta si Jesús está subordinado al Padre va a tener implicancias en cómo entendemos las relaciones entre seres humanos. Porque este es el modelo principal. No hay nada más allá que la Trinidad. Algunos teólogos van a postular la eterna subordinación del Hijo. O sea que el Hijo siempre ha sido inferior al Padre en autoridad, no en divinidad. Si niegan la divinidad de Jesús, como que ya pasan a estar fuera del rango de cristianos. Pero no necesariamente, algunos pueden decir que Jesús está en el mismo rango del Padre. Jesús viene del Padre, por ende está bajo las órdenes de Él. Entonces, hay algunos que van a postular esto. Y esto significaría que Jesús no es igual en autoridad al Padre. Entonces, se pueden ir a distintos textos. Ojo, todos los que postulan estas cosas son fervientes creyentes cristianos que están tratando de interpretar la Biblia. No es que algunos sean maliciosos. No, es gente que ama a Dios. Interpreta la Biblia y llega a conclusiones en distintos rangos. Entonces, hay algunos que van a postular esto de la eterna subordinación del Hijo. Otros van a postular la idea de que no hay diferencias en la Trinidad. Básicamente lo que puedes decir de un miembro de la Trinidad lo puedes decir de cualquiera de los otros. ¿Cuál es el problema con esto? Que Jesús se encarnó. Si Jesús hubiese permanecido allá en el cielo, ¿era fácil la respuesta? Sí, obviamente son todos iguales. A menos que te metáis en la teología del ángel de Dios, que han hecho el curso de Mundo Espiritual, ahí saben que eso se complica un poquito. Pero ¿cómo respondemos a esta pregunta? Y de nuevo, tienen que hacerse estas preguntas. Tienen que llegar a estas preguntas. Y aquí la voy a hacer corta porque en realidad esto es un seminario por sí solo. Pero básicamente, en la viña creemos que durante la encarnación el Padre y el Hijo son simultáneamente iguales y no iguales. Padre, que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Pero yo hago solo lo que veo al Padre hacer. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Cachai? Puedo apuntar a los dos lados. Pero las dos realidades están al mismo tiempo presentes. Entonces, nosotros creemos que el Padre y el Hijo son simultáneamente iguales y no iguales.
me encantaría profundizar en esto, pero vamos a profundizar en otras cosas. Pero lo que sí es necesario que se hagan esta pregunta y que lleguen al fondo de esto. Y que tomen una decisión informada. No podemos pasar 25 años siendo canuto y no hacer nuestras preguntas. Es necesario. Por ende, para las relaciones humanas, tenemos una base suficiente para decir que los seres humanos pueden ser iguales y a la vez pueden ser distintos. Entonces, ¿eso lo dice ahí? No lo dice ahí. Y esto va a estar tomado de Génesis 2. Tenía que mencionar Génesis, ¿no? Génesis 2 dice que Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Y qué va a hacer? Una ayuda idónea. ¿Qué otras versiones se saben? Compañera. Entonces, ¿cuál es la frase en hebreo? Eser kenegdo. ¿Qué es un eser? Alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi eser? Mi eser viene del cielo. Entonces, algunos van a postular la idea de que la mujer es inferior al hombre porque le ayuda. El tema con eso es que cuando tú ves el uso de la palabra eser, se ocupa para referirse mayoritariamente a Dios mismo. Por ende, nuestras ideas tienen implicancias. Si yo digo que la mujer, por ser un eser, va a ser inferior, también tendría que decir que Dios es inferior al hombre porque lo ayuda. ¿Cachai? Entonces, de nuevo, implicancias. Podemos tener ideas, pero tenemos que hacernos cargo de las implicancias. Entonces, cuando uno ve el uso de la palabra eser se ocupa para referirse a alguien que hace lo que tú no puedes hacer. Entonces, ¿qué es la mujer para el hombre en el relato de Génesis 2? La persona que los va a ayudar a hacer lo que él no puede hacer. Ahora, uno podría irse como por ese lado y decir, entonces la mujer es superior al hombre. Pero la palabra siguiente, el kenegdo, es literalmente frente a, como un espejo. Entonces son distintos, hacen cosas distintas. Son complementarios, por decirlo así, pero son iguales. Entonces, la idea cristiana de la relación hombre y mujer es esta base. Y la trayectoria del reino nos dice que nosotros deberíamos apuntar a que esto sea restaurado. Entonces, muchas veces nos vamos a quedar con las consecuencias de Génesis 3, donde se rompe justamente esta igualdad y donde Dios le dice a la mujer, desearás a tu marido y él te dominará. Pero está pasando en Génesis 3, donde no hay nada bueno pasando ahí. Por ende, no podemos decir que eso es algo bueno. No podemos decir que porque Dios está diciendo que está pasando, es bueno de por sí. Dios le está diciendo las consecuencias de haber decidido por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, básicamente, la trayectoria bíblica y la trayectoria del reino nos obliga de alguna forma a los que queremos seguir esta línea, obviamente, a creer en la igualdad hombre y mujer, pero a la vez en la complementariedad hombre y mujer. Por eso en la viña tenemos parejas pastorales y no es el hombre el pastor. No es porque se nos ocurrió, no es porque somos modernos. Creemos que hay una teología que sustenta esto. Entonces, si se dan cuenta, esta es la base para entender la relación hombre y mujer. Por ende, y Derek lo dice así, nosotros deberíamos ser evangélicos feministas. En el sentido de que claramente ha habido un quiebre en esta relación que era igual. Y claro, lo podemos ver claramente en las iglesias, fuera de las iglesias.
El tema es que la teología feminista se va por otro lado. Entonces, no podemos sostener las dos cosas al mismo tiempo y vamos a ver por qué. Entonces, por eso les decía, cuando se presenta una pregunta, no necesariamente el que presentó la pregunta tiene la respuesta. Y ahí el reino de Dios ofrece una respuesta a este quiebre de las relaciones hombre y mujer. Y la tenemos ahí presentada. Tenemos Cantar de los Cantares, que no se trata de la relación de Dios y la iglesia. Se trata de la relación de dos seres humanos que se aman y están en un jardín. Y se encuentran, pero se desencuentran. Y están ahí y sufren, pero se aman. Y ahí se produce la inversión de desearás a tu marido y él te dominará, cuando la mujer dice, yo soy de mi amado y él es mío. ¿Cachai? Entonces, ¿dónde está pasando esto? En un jardín. Entonces, tenemos argumentos suficientes en la Biblia para postular una idea que hoy día podemos escuchar en otros lados. ¿Qué pasó entre medio? No supimos dar respuesta. Y ese fue el problema. Entonces, tenemos que reconocer que el movimiento feminista sí trajo respuestas a cosas que la iglesia no pudo dar. Pero no podemos engañarnos en decir que el movimiento feminista va a ser la respuesta. Porque tenemos una respuesta en el reino de Dios. Y vamos a ver que es distinta. ¿Se dan cuenta que es peludo el tema? Pero hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Estamos en este tiempo y si nosotros no lo hablamos va a seguir pasando todo esto que dijimos recién. ¿Qué dice la siguiente? No me acuerdo qué dice. Ya. Entonces, sí, quédate. Muchas gracias. Así como defendemos la Trinidad de la subordinación, vamos a tener que defender a la Trinidad del monismo. Entonces, ¿se acordarán del monismo? La teología feminista es, en esencia, monista. Vamos a ver por qué. ¿Están bien? ¿Los noto así como...? ¿Sí? Ya. La teología feminista sí o sí se va a mover hacia la unión total, este monismo. Y una unión sin estas divisiones. Entonces se van a volver borrosas ciertas líneas que están dentro de lo que Dios dijo que era bueno. Porque recordemos que cuando Dios hace al ser humano, dice, hombre y mujer los creó y dijo, esto es muy bueno. ¿Cachai? Entonces, ¿y qué significa muy bueno? No significa perfecto. Significa que tiene propósito y tiene función. ¿Qué, tengo un moco? No. Es que para poder avanzar, porque si no voy a estar... la ideología feminista, cuando habláis de teología feminista e ideología feminista, ¿hay alguna diferenciación en eso? Sí, porque la teología feminista va a querer hablar acerca de Dios desde un punto de vista feminista. Eso era todo. Ya. Buena, lo voy a anotar ahí, en mi máquina de escribir invisible. Es que no tengo las notas. ¿Cuál va a ser el punto de partida de la teología feminista? No va a ser Génesis 1, ni Génesis 2, ni Génesis 3. Va a ser la teología de la liberación. Entonces, ¿qué es la teología de la liberación? ¿La conocen? ¿Sí? La teología de la liberación básicamente es el cruce de teología y marxismo. Y van a ser en los tiempos un poquito antes de la Guerra Fría. Y va a estar relacionada con que el verdadero mensaje del Evangelio es liberar a los pobres de su condición y a todos los oprimidos de su condición. Cosa que estamos de acuerdo. Pero no es lo único que hace. Claro, no es lo único que hace. Entonces, ¿qué iglesia se está moviendo más o menos en esta idea de la teología de la liberación? La iglesia católica principalmente en Sudamérica. La luterana también. La luterana también se está yendo para allá. Se está yendo de su teología reformada y está moviéndose hacia una teología de la liberación. ¿Y en qué sentido es buena esta teología de la liberación? Es que pone un foco súper importante en la justicia social. Y algo que no podemos desconocer, y Wimber mismo dijo, si
a ti no te importan los pobres, no pongas la viña en tu puerta. Entonces, de alguna forma tenemos que estar conscientes de esto, no porque la teología de la liberación implique justicia social y nosotros rechacemos la teología de la liberación, vamos a rechazar la justicia social. De nuevo, ideas tienen implicancias. Ahora, ¿en qué punto tiene razón esto? Que lo que hablábamos recién, las mujeres han sido víctimas de un trato abusivo a través de la historia. Y la iglesia no ha quedado exenta también. Ahora, también de la misma forma que contamos el abuso continuo, también tenemos que hablar de cómo los movimientos y los derechos sociales han partido de la base de que el ser humano es igualmente digno. Y esa es una idea judeo-cristiana. Entonces, por un lado, tenemos que hablar de los abusos que hemos cometido como iglesia y lo que hemos justificado. Pero por otro lado, también tenemos que hablar de cómo el mensaje del Evangelio ha traído liberación a un montón de mujeres. ¿Cachai? Si exaltamos un lado y exaltamos el otro, vamos a generar narrativas falaces. ¿Cachai? Vamos a generar narrativas que al final solo confirman el sesgo que tenemos. Entonces, una de las cosas que me gusta más de la Biblia es que cuando tenía un sesgo te lo elimina así como rápido. Y el mejor ejemplo de esto es cuando Josué se encuentra con el comandante del ejército de los cielos. Y tú decís como ya, Josué, el que está liderando el pueblo elegido, el comandante del ejército de los cielos se presenta ante él y Josué le pregunta, ¿eres amigo o enemigo? Y el comandante del ejército de los cielos le dice, ninguno. Yo vengo en nombre del Señor Todopoderoso. ¿Cachai? Entonces, esto es muy buen ejemplo de cómo cuando creemos que Dios está de nuestro lado, confirmando nuestros sesgos, es porque estamos leyendo la Biblia mal. Entonces, necesitamos aprender a tener un pensamiento mucho más amplio, pero a la vez más basado. Me reservo. Pero tenemos que ser basados. Tenemos que ser basados. Un basado. Basado, dice, es un meme. Pero básicamente tenemos que tener el fundamento suficiente como para sostener una idea y sus implicancias. Déjenme ver hasta dónde hago el break. Ya, voy a llegar hasta acá. Entonces, dentro de esta idea va a haber una escritora, Mary Daly, que escribe su libro Beyond God the Father, que significaría como más allá de Dios el Padre. Y es una teóloga feminista. Y ella dice, ya que Dios es hombre, el hombre es Dios. ¿Se dan cuenta de la conclusión lógica? El lenguaje bíblico dice que Dios es hombre. Entonces, eso le ha dado poder al hombre para él tener las riendas de toda la situación. Entonces, ahora, ¿qué hace? Uno puede estar de acuerdo en que se ha usado así, pero de nuevo, ¿qué haces con la frase? Mary Daly lo que va a hacer es decir que hay que eliminar toda idea masculina de Dios. Entonces, ¿podemos estar de acuerdo con su frase? Sí. ¿Estamos de acuerdo con las implicancias? ¿Estamos de acuerdo con lo que ella hace con la frase? Entonces, de nuevo, esto no podemos quedarnos en los eslogans. Tenemos que ser más profundos que eso. Tenemos que ser más profundos, no es electivo. Entonces la teología feminista va a ser causa común con la teología de la liberación. Y la teología de la liberación van a partir de la premisa del opresor. ¿Por qué? Porque es marxista. Entonces, la última sesión, la de la tarde, vamos a hablar de marxismo. Va a partir de la base de que este dominio opresor viene de la idea de que han sido los hombres los que han escrito e interpretado la Biblia. Y por ende generan sistemas de opresión
Entonces aquí el pecado es estructural, pero nace del patriarcado. Esa es la premisa de la teología feminista. No dice que hay algo quebrado en el ser humano, dice que hay algo quebrado en el patriarcado. Va a partir de otro lado, va a partir de otra base. Y por ende va a hacer que el texto mismo sea algo dudoso. Vamos a sospechar del texto bíblico. ¿Por qué vamos a sospechar del texto bíblico? Porque fue escrito por hombres. En una cultura machista. ¿Está? Entonces, y no es difícil de leerse, como Abraham entregó a su esposa 2 veces. ¿Está? Entonces, el texto bíblico se va a ver tremendamente afectado en la teología feminista. Deja de ser un punto de partida. ¿Y cuál va a ser el punto de partida? La narrativa de opresión. Entonces, el punto de partida hermenéutico con el cual se va a interpretar el texto bíblico es completamente distinto al del cristianismo ortodoxo, que reconoce la Biblia por ser la revelación de Dios mismo la máxima autoridad. Entonces, como el texto patriarcal está escrito de esa forma, hay que rechazarlo tal cual está. Y va a haber que reinterpretarlo. Y por ende, revertir todas las estructuras que han sostenido esta injusticia jerárquica. Y por ende, todas las distinciones de sexo tienen que ser eliminadas. ¿Se dan cuenta? Ideas que tienen implicancias. Entonces vamos a llegar a la causa feminista va a tener varios puntos en contacto con la teología feminista. De partida, la igualdad de género. Y no podemos estar en desacuerdo con esa idea. Tenemos un texto bíblico que nos dice que ser humano, hombre y mujer, son iguales. No podemos negar eso. Pero sin embargo, esa idea de derechos de igualdad, ¿qué se hace con eso? Por ejemplo, el derecho de la mujer de controlar su propio cuerpo, llámese aborto. Entonces, ¿podemos nosotros como cristianos soportar la idea y darle sustento a la idea de aborto? Va a depender de tu interpretación del texto bíblico, desde dónde partáis. El derecho de la mujer a ser ordenada. Ordenada me refiero a pastor, como parte del liderazgo de la iglesia. La inclusión y la reformulación inclusiva de género del texto bíblico. No sé si vieron hace un tiempo una sacerdote luterana como que comenzó una reunión con un credo, el Espíritu Santo queer. Sí, anda por ahí dando vueltas. Creo que era luterano. O sea, es que era una creatividad. ¿Se acuerdan que hablamos de la creatividad? Ya, aquí había una creatividad, pero sí, de Steven Spielberg. O sea, para ellos era el ápice de la revelación. Otra cosa va a ser la liberación de los códigos legalistas morales. Entonces, la expresión sexual de la mujer y la defensa de la homosexualidad y de todas las otras expresiones sexuales va a ser parte de la causa común de la teología feminista con movimientos feministas de por sí. Causas ambientales también va a estar involucrado en esto. La teología verde. ¿No se han escuchado hablar de ese término? La teología verde. Y movimientos de liberación político, obviamente. ¿Por qué? Porque en el momento que uno se cruza con marxismo, todo movimiento se va a politizar. Y eso es algo que vamos a tratar en la tarde. Ahora, la liberación de esta teología feminista va a partir con la experiencia de la mujer. La experiencia de la mujer va a ser el parámetro para decir cómo tenemos que interpretar la Biblia. Entonces, obviamente va a partir de una premisa distinta, porque ya con el hecho de decir opresión, estás diciendo que lo que está creado no es bueno. Pero sin embargo, el relato de Génesis 1 dice que lo que Dios creó era muy bueno. ¿Cachai? Entonces, de nuevo, ideas e implicancias.
Otra cosa que va a querer hacer esta teología feminista va a ser remover todas las dominancias patriarcales. Y eso va a tener que ver con con la hermenéutica, con la que uno lee la Biblia, pero también con la estructura de las iglesias en general. Entonces, si hay iglesias que han sido, en las que las mujeres han sido relegadas a un segundo puesto, uno podría decir como, oye, en realidad, si nosotros creemos como Viña que las mujeres pueden estar liderando, de alguna forma uno tiende a sospechar de iglesias que sostienen esto de que la mujer no puede ser ordenada, no puede trabajar en el ministerio, no puede enseñar. El punto es que uno podría decir, se puede corregir esto versus eliminar toda estructura. Y por último, esto va a llevar al monismo. ¿A qué se refiere con el monismo? Que si vamos a eliminar todas estas estructuras y divisiones, vamos a llegar a una sola realidad. ¿Cuál va a ser esa realidad? Lo vamos a ver. Ahora, Jesús se salva un poco aquí en la discusión. Porque Jesús, la teología feminista en general va a tratar a Jesús con benevolencia. Obvio, es teología. Algunas feministas creen que Jesús enseñó un acercamiento al liderazgo igualitario y no sexista, que es un poco lo que tratamos de reflejar en la Viña. Con mayor o menor éxito también, ¿sí? Es claro eso. Pero todo eso fue llevado a un punto de vista machista y heteropatriarcal por los apóstoles, porque ellos vivían en un tiempo que estaba condicionado socialmente al machismo. Entonces, ¿van siguiendo cómo se está desarrollando esta teología feminista? Lo importante es cachar que el punto de partida es distinto. Y si el punto de partida es distinto, vaya a terminar en otro lado. ¿Cuánto rato tengo para este set? Para este loco músico. ¿Cuánto me queda antes del break? ¿Cuánto? 3 minutos, ya. Para eliminar toda expresión de dominación masculina, vamos a tener que echar fuera todo el sistema creado en torno al liderazgo bíblico y al liderazgo de iglesia a través de los siglos. Entonces esto va a tener un componente antihistórico. Todo lo que era para atrás ya no sirve. Entonces va a ser muy relevante que entendamos también este acercamiento de la teología feminista en el sentido de que quiere erradicar cosas más que corregir cosas. Y vamos a ver que eso es algo que está en el pensamiento social, está en el imaginario colectivo. La eliminación de la historia. Vamos a ver que eso es súper sutil, pero muy presente. Como se me acabaron los minutos, vamos a parar aquí.